Aldo, un gusto estar visitándote en estas oficinas de Noble Seguros. Vamos a contarle a la gente que tal vez no conozca acerca de la historia de esta aseguradora, de cuándo es su origen. Y empezamos en 2002, cuando empezó la Argentina tuvo ese proceso cataclísmico, que fue la salida de la convertibilidad, fines del 2001, principio del 2002, ahí comenzó la idea, y en 2003 ya estábamos operando. Y yo los conocí en sus primeras oficinas ahí en la calle Sarmiento. Sí. ¿Desde cuándo están acá? Y desde 2019, desde poco antes de la salida de Macri, el fin del gobierno de Macri, el inicio del gobierno de Fernández, un poquito antes de eso, ahí nos mudamos, después de bastante tiempo de obra, de acondicionamiento. Después nos agarró la pandemia, en fin, y hubo que relanzar todas las actividades, pero está toda la compañía instalada aquí ahora en estos pisos de Avenida Leandro Alem. Yo los conozco y los tengo como una de las aseguradoras de nicho en el tema de praxis médica, pero por lo que charlábamos en la previa también están en otros segmentos de responsabilidad profesional. No solamente en otros segmentos de responsabilidad profesional, nosotros somos un asegurador para el sector de la salud. O sea, el sector de la salud es nuestro asegurado natural. Cuando digo el sector de la salud no hablo solamente de los financiadores, de los prestadores, sean sanatorios o hospitales, de los médicos, sino de todo el conjunto. Trabajamos en vida, todos productos de vida dedicados a ese nicho. En los temas patrimoniales también que pueden necesitar ese sector de la comunidad económica, digamos, y por supuesto en otros campos de la responsabilidad civil también. Trabajamos un riesgo que es muy interesante, que es el de los ensayos clínicos, sí. Eso como laboratorios, y todo lo que tenga que ver con la salud es algo que nos interesa, y estamos cerca de eso seguro. Son más de 23 años. ¿Cómo han visto la evolución de la compañía y del mercado respecto de estos riesgos tan especiales? Bueno, este es un riesgo muy complejo al que la gente o que alguna persona o alguien de los sectores aseguradores se acerca cada tanto porque le parece interesante eso de que cobro ahora y bueno, ya vendrá el juicio y pagaremos más adelante, pero es un negocio de reservas. Hay que estar muy bien reservado porque los costos son crecientes y la intensidad de los siniestros es muy alta. Y además hay un nivel de variabilidad difícil de predecir. El manejo de los siniestros es fundamental para el riesgo además de la suscripción. O sea, saber poner el precio, saber manejar el riesgo y saber atender el siniestro es una especialidad, no es para cualquiera y no es para hacerlo de una manera liviana. Entonces hemos visto muchos que se acercaron y que salieron, hemos visto muchos que entraron y terminaron, hemos visto un poco de todo. Pero lo que ha prevalecido a lo largo del tiempo es que este es un negocio para especialistas, para gente que conoce desde adentro eso. Yo nací, mis primeros años de vida fueron en un hospital. Mi padre era director de ese hospital, yo era un niño. Ahí crecí. Ese mundo, ese ambiente me es absolutamente familiar. Cuando yo me imagino el funcionamiento de una institución médica, tengo que cerrar los ojos solamente porque lo vi desde que nací. Crecí en esa comunidad, entiendo ese funcionamiento sin que nadie me lo tenga que explicar. Y conozco además, y es la filosofía de esta compañía, cuáles son las vulnerabilidades esenciales que presenta una actividad tan particular como la atención de la salud en instituciones que están abiertas 24 horas por día, 365 días del año, todos los días, con profesionales que tienen que atender muchas veces a un paciente que queda adentro y ellos están afuera, o individuos que no se conocen y tienen que producir un resultado en un tercero. En fin, las complejidades del sistema desde el punto de vista organizativo, prestacional, desde la forma en que los procesos se desarrollan adentro de la organización, eso lo conocemos, sabemos dónde podemos agregar valor, sabemos el efecto de ese agregado valor en el resultado final de nuestra cobertura. Sabemos que tenemos un asegurado que no solamente aprecia mantener su indemnidad patrimonial en el evento de que le tuviera que pagar a un tercero, sino que aprecia más no tener ese evento adverso, pero para eso hay que trabajar mucho. Por eso tenemos el área que maneja Fabián Vítolo y con semejante nivel de desarrollo y nuestra participación en cátedras universitarias y en todo evento que tenga que ver con la educación médica. Indudablemente lo nombraste a Fabián, uno de los grandes y reconocidos especialistas del mercado en el tema. Te pregunto, ¿cómo han visto la evolución, tratándose de un riesgo no obligatorio en el seguro, cómo han visto la evolución
probablemente cuando arrancaron ni siquiera la mitad de los médicos tendrían seguro, estaban aquellos famosos fondos solidarios, una forma de seguro encubierta no correcta. La superintendencia de hecho intervino en algunos casos. ¿Cómo dirían hoy que es el nivel de aseguramiento? Bueno, primero sigue siendo voluntario. Nosotros trabajamos en un seguro que no es de aseguramiento obligatorio. Los profesionales que se aseguran con nosotros es porque quieren tener una cobertura y valoran lo que tienen, y nosotros valoramos que ellos hagan ese juicio de valor en un país con una baja conciencia asegurativa. Seguimos teniendo competencias, digamos, grises por lo menos, ¿no es cierto? Los ex fondos que se organizaron de una manera o de otra manera, o que intermedian de una forma o de otra forma, o actividades que están más o menos cautivas de alguna organización de estas, que persisten, y que en parte lo hacen porque estamos los aseguradores, ¿no es cierto?, que al tener riesgos de otro volumen terminamos pagando siniestros donde ellos descreman de prima el mercado nuestro y siguen profitando ahí. Bueno, de a poco lo vamos removiendo, de a poco la conciencia aseguradora va creciendo, la importancia de estar asegurado en un medio potente, que tenga un respaldo financiero importante, es cada vez más valorada por los profesionales, y sobre todo la asistencia que estamos en condiciones de darle en una cantidad de eventos posibles o previsibles en la actividad que ellos desarrollan, que es muy valorada. La otra cosa que tiene que ver con cualquier seguro de responsabilidad civil, primero se toma la póliza, pero el otro elemento es indudablemente la suma asegurada. Están viendo que esta parte de generación de conciencia que hacen ustedes o a través de los productores han ido llevando a niveles razonables las sumas. Nosotros trabajamos con sumas aseguradas importantes para nuestros clientes, que son las personas que se quieren asegurar. Normalmente cuando nos encontramos estos fondos que ya los conocemos de alguna manera u otra, tienen, además de que operan irregularmente en la actividad, infraseguro, lo cual es un problema muy grave para ellos y para nosotros también, porque cuando nosotros evaluamos que hay que llegar a un acuerdo, que hay que ordenar esa situación patrimonialmente, su nivel de colaboración es mínimo y lo que aportan en el siniestro no sirve para nada o sirve para muy poco. Y yo digo, ¿qué prima pueden recaudar por esto que están haciendo? ¿Qué sentido tiene esa actividad? Obviamente de que 3 o 4 puedan vivir de eso, pero no se puede hacer ninguna cosa de escala porque son números que no le sirven al asegurado, no le sirven al pseudo asegurador, no sé a quién le pueden servir esos números, pero lo concreto que en la hora que uno tiene que armar una oferta, los de ellos no sirven ni para la franquicia. Entonces, es el momento en el que quien los tiene se da cuenta que es lo que tiene. Tiene algo que equivale a nada. Y toma conciencia de la importancia de tener una compañía que realmente asuma un compromiso, que tenga una exposición importante, que tenga un reaseguro de primer nivel, que sea agresivo para los cierres cuando eso corresponde, que sea proactivo para imaginar los acuerdos, para estructurarlos en un país tan complicado como este, y que tenga un alcance en todo el país para asistirlo donde sea necesario. Ahora bien, ninguna otra cobertura de responsabilidad civil quizás tenga esto particular de la de mala praxis, donde siempre hay lesiones o muertes, no hay un daño material, no hay chapa y pintura, y las demandas después obviamente que son muy importantes. ¿Cómo es gerenciar desde la parte de siniestros y de judicialidad este riesgo? Es complicado porque tenés que tener un apoyo médico-legal que sea muy sólido y muy conocedor del sistema procesal. Hay situaciones que se dan, que son datos estadísticos, que a veces ocurren sin que haya mala praxis. Pero hay daño. No hay relación causal entre una acción y ese daño, pero hay un daño, porque obviamente casi nadie sale de una actividad médica igual que como entró. En general pasa algo, un corte, alguna cosa. Bueno, los niveles de sensibilidad de todo el mundo son muy grandes, la manera de plantear las cosas es muy dramática y uno cuando lo recibe tiene que poder bajar a tierra esas cosas y necesita un buen cuerpo médico legal que haga un análisis adecuado de los hechos, que sepa interpretar las cosas que pasaron y sepa traducir eso a una posición seria para evaluar desde el punto de vista médico legal lo que realmente pasó ahí y cómo hay que seguir. Entonces, esa es una evaluación que es fundamental. Si no tenés eso, no podés ni empezar, pero eso se va ganando con el tiempo. Con el tiempo se va ganando la gimnasia, se van conociendo los actores, se van conociendo cosas que pasan en determinados lugares y en determinados otros no pasan, en fin. Es un conocimiento empírico
y es una experiencia que se desarrolla a lo largo del manejo de casos. Más allá de todo lo correcto que se puede hacer, de contar con las personas adecuadas para todos estos análisis periciales, etcétera, llegamos a resultados, alguna vez lo charlamos con Fabián Vítolo justamente, montos de condena que exceden previsiones normales, aplican tasa activa, nunca existe una plus petición. Todo el mercado está preocupado hoy por el nivel de litigiosidad que se da, obviamente, en temas de responsabilidad civil, aplicando a veces leyes, o aplicando conceptos de la Ley de Defensa del Consumidor que no tienen nada que ver acá, pero también dicen, y el paciente también es un tercero afectado. ¿Cuál es la opinión? ¿Cómo estás viendo eso? Porque en definitiva la realidad termina con las sentencias que te condenan a pagar. Sí, eso existe y hay un margen de arbitrariedad muy grande, como una necesidad, digamos, vez pasada que justamente me tocaba viajar a Washington, estaba leyendo un libro que me gusta releer cada tanto, se llama Understanding America, una serie de artículos de características de ese país, características de su sistema político, de su sistema judicial, de su sistema de prensa, de su sistema de poderes. La alta litigiosidad de los Estados Unidos tiene que ver con la baja asistencia social. Entonces, el Estado es muy poco lo que provee al común de la gente y el americano está acostumbrado a que sea así y quien se siente perjudicado va y reclama. Al contrario de Europa, el Estado provee mucho, son mucho más raros los reclamos, están mucho más fundados. En los Estados Unidos es arduo armar el reclamo, pero puede ser cuantioso. En Europa tal vez es más fácil, pero es menos frecuente. Nosotros estamos como el peor de los mundos. Tenemos una seguridad social cara como la europea y en términos prácticos ineficiente como la americana. Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos una litigiosidad como la americana pagando un sistema de seguridad social como los europeos. ¿Y cuál es el corolario de eso? Que muchas veces los aseguradores tenemos que ser de seguridad social por imperio de las decisiones judiciales. Se trate con amparos, se trate con sentencia de daños. Bueno, pero pasó esto, miren cómo está, las compañías tienen plata, que paguen. Los jueces de la ley se han ido extinguiendo con el tiempo, quedan cada vez menos los que aplican la ley rigurosamente, no un montón de palabras para hacer en lugar de una aplicación de la ley un juicio de equidad. No tenemos jueces de equidad, tenemos jueces de la ley. Los jueces de la ley aplican lo que dice la ley. Si existe una ley de seguros, lo que dice el contrato de seguros. Si existe un sistema asegurador creado por ley con un ente rector arriba, lo que ese sistema establece. Bueno, cada vez más encontramos palabras y palabras y palabras y citas para hacer algo distinto de lo que dice la ley, distinto de lo que establece la vieja, consolidada y aceptada jurisprudencia de la Corte Suprema, por ejemplo. Bueno, eso está pasando. Coincido, o sea, todos me dicen, hoy somos no testigos, porque estamos siendo afectados como mercado de una discusión conceptual entre el fuero civil y la Corte. Bueno, eso es lo que está pasando, eso lo sabe todo el mundo, digamos, y no es necesario indagar mucho. Salen fallos plenarios para fijar posiciones que tienen que ver con una cuestión de política judicial, ¿no es cierto? Y de estatus dentro de la organización jurisdiccional. Eso nos tiene a nosotros como afectados, porque esas controversias se dirimen muchas veces en expedientes nuestros, claro, ¿no es cierto? Donde se dicen cosas los unos a los otros y estamos nosotros yendo de un lugar al otro, como diciendo, bueno, si la Corte dice esto, entonces que lo arregle la Corte, sabiendo que ahí hay un cuello de botella donde formalmente muchos expedientes, aún siendo situaciones iguales a lo que la Corte resolvió, no van a ser abiertos los recursos. Y entra todo el mundo en un limbo jurídico, que si es la Corte, que si es la Corte de la Ciudad, que si es la Cámara, que si le abrió el recurso, que si le ejecutaron la sentencia, que si se volvió abstracto, que si no se volvió abstracto. Bueno, ese es un problema. Lamentablemente el gobierno no tiene fuerza política para intervenir en eso, porque no tiene densidad en el Congreso como para promover la ley que hace falta para ordenar el traspaso de la jurisdicción que estableció la reforma constitucional del 94, entonces es algo que no se le puede pedir, porque eso no lo puede hacer, pero es un tema que está en la agenda política de hace 40 años, 30 y pico de años, no me acuerdo, ahora van a firmar una película por los años de la reforma constitucional. Bueno, este es un tema que está colgado de ahí. Sí. Entonces, cuando se quiere dirimir o se quiere resolver, como se decía antes, por vía pretoriana, es decir, el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia,
era una creación pretoriana de la Corte. No estaba escrito en ningún lugar, la Corte lo abrió. Bueno, esto como que el caso Levina viene siendo otra creación pretoriana de la Corte, donde establece una instancia de revisión para las cámaras de apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que se llaman cámaras nacionales porque se llamaban así antes de que esto fuera una ciudad autónoma. Pero son las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Establece la revisión. Bueno, no están de acuerdo. Pero estamos en el medio de lo judicial. Esto hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo porque hay sentencias, hay cosas que pasan, hay criterios, hay un montón de cosas. Y si la Corte creyó que eso era necesario, por algo creyó que era necesario. Entonces, si la Corte creyó que era necesario, si está escrito en la Constitución, si es una asignatura pendiente de los legisladores, bueno, es un tema que hay que darle bolilla, hay que prestarle atención. Nosotros lo que vemos es que existen un montón de incentivos perversos entre el sistema procesal y el sistema judicial para que la litigación crezca, para que la litigiosidad sea cada vez más grande. Beneficio de litigar sin gastos se da siempre. Vencimiento parcial y mutuo del Código Procesal, si demandaste por 100 y ganaste por 10, ganaste o perdiste el juicio. Demandaste 100, ganaste por 10, perdiste 90. Pero no hay pluspetición. Pero no hay ni vencimiento parcial y mutuo, ni pluspetición. Los peritos cobran porcentaje de lo laboral, en lo civil, en todos lados, porcentaje de la sentencia, los abogados también, todo porcentaje. O sea, cuanto más grande sea la suma, más cobramos todo. Y después, que se dicta la sentencia, normalmente llena de palabras y de páginas, y qué sé yo, viene un proceso que es muy importante a continuación de la sentencia, donde normalmente quienes dictan la sentencia se desentienden, que se llama liquidación. Y ahí nos vamos a dar cuenta de los números que salen. Y muchas veces uno le pasa que con el tiempo se encuentra con gente que dicta sentencia y dice, che, tu caso salió tanto la sentencia. ¿Tanto salió? ¿Cómo era? No, si fue de tanto. Sí, pero este índice... bueno, no la hacen la cuenta. No hacen la cuenta. ¿Entendés? No hacen la cuenta. Y esa es una cosa que la Corte les ha dicho, tienen que hacer la cuenta. Tienen que hacer la cuenta, porque sobre todo en Barrientos, cuando ustedes están determinando una deuda de valor, es un proceso como nosotros los aseguradores diremos de liquidación. Están liquidando, estableciendo responsabilidad y extensión, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, de acá que yo lo digo para adelante, no pongo este número, pero lo retrotraigo a no sé qué y lo vuelvo a traer por no sé cuánto. Unos procesos con unos índices, con unas cosas que... Y eso es otro incentivo perverso, porque los abogados ya le han tomado el tiempo. Y a veces uno habla con los jueces y dice, ustedes los aseguradores tendrían que arreglar más. ¿Por qué no arreglas? Tú, para arreglar, para bailar el tango, hacen falta dos. Muchas veces la otra parte no quiere arreglar. ¿Por qué no quiere arreglar? Porque no hay mejor inversión que un juicio. ¿Y por qué? Porque los jueces aplican tasas que son imposibles de percibir en ningún lugar. En ningún lugar. Y no hay manera de decirle que la tasa activa, como la calculan, está completamente fuera del alcance, no de los aseguradores, de cualquier inversor. De cualquier inversor. A menos que uno sea un banco, que presta plata. Entonces cobra su ineficiencia, está metida ahí adentro de esa tasa, su expectativa de ganancia está metida de esa tasa, lo que él le paga, lo demás está metido en eso, pero nosotros no estamos en ese rol. Entonces usan la tasa de interés como un castigo adicional, es una pena. Es una pena no escrita. Y por haber llegado a la sentencia, y por haber perdido el juicio, y porque este juicio tardó 5 años, pero no tardó 5 años por mí. El proceso lo administra la justicia. Sí. No importa, pague todo esto por no haber arreglado antes. Pero no puedo pensar que algún juicio lo puedo ganar. Estadísticamente, algunos se ganan. No puedo haber pensado que ese se podía ganar. A veces pasa en juicios donde en primera instancia se resuelve una cosa, en segunda instancia se da vuelta, pero con 2 votos contra 1, 2 jueces votaron una cosa, otros 2 jueces votaron otra cosa. Y te aparece una sentencia de esas con la condena implícita del tiempo. ¿No es cierto? Como si nosotros produjéramos la inflación, como si fuera una deuda que uno está en mora y de una manera contumaz se niega a pagar una obligación de dar una suma de dinero que hubiera existido, que nunca existió, porque hay que determinar responsabilidad y hay que determinar extensión. Nada de eso pasó. Aldo, interesantísimo, coincidimos con el diagnóstico y también es bueno cuando lo expresa quien lo sufre en el bolsillo de la compañía y lo ve a diario. Así que gracias Fernando. Gracias por haber conversado con nuestro programa.